mi vida y fe, di conmigo lo que dice abajo, con sentido de responsabilidad. ¿Con sentido de qué? Tenemos que hacer crecer el sentido de responsabilidad en nosotros bajo las bases correctas. Amén. La responsabilidad, amados, es lo que te hace ser como persona, una persona honorable, una persona de palabra. La responsabilidad, ¿sí o no? Si tú quedas en algo y no lo cumples, a esas personas les llamamos irresponsables, ¿sí o no? Y cuando una persona es irresponsable, ¿puedes confiar en ella? ¿No? Imagínate al Padre confiándote lo más precioso que tiene, que es su espíritu. Y tú jugando a que Dios existe o no existe. Teniéndole más temor a los hombres y lo que te pueda hacer el hombre que a Dios. Porque creemos que Dios es muy flexible y muy tolerante, ¿verdad? Pero dura cosa es caer en las manos de un hombre malvado, ¿sí o no? Le tenemos más temor al hombre por lo que te pueda hacer que como Dios se pueda mover en tu vida. Y por esa razón tú no dejas que Dios se mueva en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a dar dos ejemplos que no es homiléticamente correcto. Dos ejemplos bíblicos. Vamos a leer mucha Biblia hoy. Amén. Pero espero que pongas toda la atención y puedas adquirir este principio. Josué 1, por favor. Capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, di conmigo, servidor de Moisés. ¿A quién servía Josué? Ese es el primer problema cuando no tenemos sentido de responsabilidad en la iglesia. ¿Tú crees que vienes y sirves al pastor? Pobre del pastor. Mira qué trabajado está, vamos a echarle la mano. Porque cuando tú piensas eso, se te hace fácil hacer lo que quieras dentro de una iglesia. Entonces dicen amén. Y no hay el sentido de responsabilidad. Entonces Dios tuvo que hablar con Josué, porque nadie en el pueblo se sentía siervo de Dios, sino más que Moisés. Amén o no amén. Y entonces decían que Josué era siervo de ¿quién? De Moisés. Entonces Dios tuvo que hablarle y decirle, oye Josué, ubícate. No eres siervo de Moisés, eres mi siervo. Y lo tuvo que aprender Josué. Ahorita lo vamos a ver. Amén. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de ¿quién? Aleluya. La que sigue, por favor. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare ¿qué? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni qué. Aleluya. ¿Qué importancia tienen esas palabras en el corazón de Josué? Josué se sentía poderoso porque vio a un Moisés extender su vara y abrirse el mar. Hermanos, ¿quién de ustedes no se pone atrás de una persona que tenga esa capacidad? ¿No? O una persona que diga, ya se hartaron de comer maná,
Señor, ya se hartaron de comer maná y un montón de codornices cayendo para que te comas hasta que te salgan por las orejas. ¿Quién de ustedes no se pone bajo la dirección de un hombre que tiene esa unción? ¿Sí o no? Pero cuando ya no está ese hombre, cuando ese hombre ha muerto, ¿qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué pasa, amados, cuando ves caer a la figura espiritual que tú tenías en mucha confianza? ¿Qué pasa cuando escuchas que entre hermanos cristianos se andan peleando? ¿Qué pasa cuando tú del mundo vienes de recibir algo y llegas aquí y te encuentras que aquí están los peores? Y dije peores, porque no quiero que nadie se ponga ninguna. Y empieza a decirle Dios, le empieza a hablar Dios a Josué y le dice: Josué, nadie te va a poder hacer frente. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y mira esto, Josué. Y no solamente le dice hoy, dice todos los días de tu vida. Yo venía en camino y le decía: Señor, gracias, porque si algo puedo reconocer en mi vida es que tu dirección me ha dado la victoria en todos los problemas que yo he tenido. Cada vez que tú me hablas puedo salir adelante. Cuando lo quiero hacer yo en mis fuerzas y en mi forma no puedo hacer nada. Pero cuando lo hago confiando en ti, todo sale bien. Y le empieza a decir: no te dejaré, ni qué. Si tú no puedes tener esa base en tu vida de confiar en Dios, estás en problemas. Si tú no puedes confiar en Dios, amado, estás en serios problemas. Entonces, ¿en quién puedes confiar? Si no puedes confiar en Dios, ¿en quién puedes confiar? ¿En tus fuerzas? A ver, dime eso cuando te estás durmiendo. Confío en mis fuerzas, pastor. A ver qué pueden hacer tus fuerzas cuando se te acaban. ¿En tu inteligencia? ¿En la justicia del hombre? ¿En quién puedes confiar? Y no confiar en Dios porque sientes que te ha desamparado y sientes que Dios no te escucha y sientes que te ha dejado y que Él no quiere hacer nada contigo. Estamos en serios problemas. Amén. No puedes tener responsabilidad en un lugar donde está Dios porque no confías en Él. Amén o no amén. ¿Qué sigue, por favor? El llamado de Dios te motiva a levantarte por ti y por el pueblo. El llamado de Dios te va a motivar a levantarte porque sí vas a ser bendecido. Aunque Dios te diga no busques lo tuyo, busca lo de los demás. Amén. Y entonces esa palabra que Dios te dice en Efesios capítulo 4, no buscando lo propio, sino buscando lo de los demás, te hace sentir indignado. Señor, ¿cómo no voy a buscar lo que es mío? ¿Cómo no voy a pelear mis bendiciones? ¿Por qué voy a pelear las bendiciones de ese hermano que no ora, que no ayuna y que lo está llenando de bendiciones? ¿Y por qué a mí no? Te hace sentir inseguro. ¿Cómo buscar lo de otros y no buscar lo mío? ¿No? Yo te voy a decir una cosa, amado. En mi experiencia, tengo 7 años confiando en Dios, un poquito más, 8 años confiando en Dios, trabajando en la obra de tiempo completo. He crecido muchísimo por confiar en Dios. Y yo, el buscar lo de los demás, buscar la solución de las otras personas y no la mía,
eso ha hecho que Dios se mueva y me supla mis necesidades. Entonces, en lo que tú estás trabajando para otros, Dios está trabajando para ti. Suena bien bonito, ¿verdad? Pero ya cuando lo estás viviendo, necesitas confiar en Dios. Necesitas creer esa palabra. ¿Qué sigue, por favor? Y Dios empieza a hablar con Josué. Amén. Y en 3 ocasiones le dice la misma frase, pero con diferente contexto. En la primera le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra por la cual yo juré a sus padres que la tierra que le daría a ellos. ¿Por qué que se esforzara y fuera valiente? Porque iba a repartir a la gente bendiciones. Les iba a dar su terreno. Amén. Les iba a decir a los Pérez, a los Pereira, a los González, ¿verdad? A los Rocha, a los Parada, a los Villa. Les iba a decir de tal arbusto de qué? De granado, a tal arbusto de granado, y de aquí hasta tal arbusto de granado, hasta el otro arbusto de granado es tu territorio. Oh, pero no todos pensamos igual, ¿verdad? Y entonces le dice los Pereira, ¿ah? ¿Qué dijeron? Iba a agarrar esto. No, yo no quiero ese pedazo. No estuve caminando tantos kilómetros y peleando contra Jericó y luego contra estos para que tú escojas mi pedazo. No, 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 no. Yo lo elijo. Oye, pero mira, de este lado pega el sol. Tus cosechas van a crecer muy bien. Si tú escoges ese lado, hay mucha sombra y tu cosecha no va a crecer bien. No hay agua. No, pero a mí me gusta ese lado. Eso decepciona a cualquier persona, bendito. Yo recuerdo que una vez hicimos un consenso. A ver, hermanos, ¿cómo quieren que pintemos la iglesia? Y hermanos, no hubieran dicho eso. Rosa, no, rosa, ¿por qué? Verde, no, verde, ¿por qué? Azul, entonces, no, azul. Opté por decir: hermanos, gracias por sus opiniones, yo elijo el color. Eso decepciona a cualquier persona. Todos tenemos algo que decir, escúchame, pero nada que aportar. Amén o no amén. Y eso es falta de sentido de responsabilidad. No tenemos un sentido de responsabilidad en Dios. Ahorita llego a ese punto, pero primero necesito dejar bien marcado el terreno. Amén. Y le dice por segunda vez: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Perdón. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Imagínate, si no se necesita valentía cuando Dios te dice: pide perdón. Y ahí vas bien valiente. Sí, sí voy a pedir perdón. Pero vas llegando y se te van quitando las ganas. ¿Sí o no? Te vas acercando a la persona y ya no sabes qué decirle. Y entonces te dice: esfuérzate, da un paso más. Da un paso más. Si Dios te dice: pide perdón, ¿qué debes de hacer? Entonces da un paso más, esfuérzate, esfuerza tu mente, esfuerza tu cuerpo, le dice Dios a Josué. Porque es difícil seguir mi palabra, porque no entiendes el contexto de ella. Si tú haces mi palabra, serás prosperado en. Si no haces mi palabra, no tendrás mi respaldo. Entonces dicen amén. ¿Estás conmigo? Sonría, que Cristo le ama.
Que sigue, por favor. Verso 8. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, lo que en él está escrito. Amén. Para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo. Imagínate cómo me siento yo cuando me dice, hermano, quiero leer la Biblia y me da un sueño. Esfuérzate. Como para un examen si te tomas 3 litros de café y para leer la Biblia no le das la misma importancia. Y la Biblia te promete, escúchame bien, que todo te saldrá bien. Wow. Vamos a orar. No, no tengo ganas, ora tú. Esfuérzate. Oye, dile a tu esposo que ore contigo. Ay, no, pastor, porque ¿qué me va a decir? Sea valiente. Y viene la tercera parte. Cuando ya Dios no está jugando con Josué y le está plantando el sentido de responsabilidad. Hey, quiero que seas responsable, Josué. ¿Cuántos Josué están aquí? Aleluya. Que sean responsables, Josué. Así ya no digo el nombre de todos. Mira, Josué, que te mando. Ya no es si quieres, si estás de buen humor, si se te ocurre, si tienes el sentimiento de cambiar. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ve el sentido de que Dios está hablando. La que sigue, por favor. No temas significa sé muy valiente. Amén. No desmayes, le está diciendo como respuesta, esfuérzate. No temas ni desmayes, sé muy valiente y esfuérzate. Me dice mi hija, está ella en un concurso de spelling y me dice, no papá, yo no me puedo aprender 50 y tantas palabras, no puedo papá. Esfuérzate, hija. No, no, me hizo un drama. Hija, ¿cómo sabes que no puedes si no lo intentas? Y vi en ese momento que ella por su propia intención no iba a poder. Pero entonces se despierta en mí el sentido de responsabilidad. Como padre soy responsable de darle esta lección de vida. A ver, hija, ¿sabes cómo te vas a dar cuenta que sí puedes? Empecemos una por una. Porque ella ve la hoja y ve muchas letras y dice, oh no, esto está imposible. Pero empecemos una por una, hija. Palabra por palabra, palabra por palabra. Y ahí estuve con ella, aprendiéndome con ella las palabras, dedicándole ese tiempo como un padre responsable de la educación de su hija. En lugar de decirle, ya me desesperaste, eres una tonta. Sentido de responsabilidad. Su mente no le da. No alcanza a girar la ardilla correctamente porque se bloqueó viendo la imposibilidad. Y yo le tuve que enseñar que la imposibilidad se rompe palabra por palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te dice, deja tu pecado, tú te imaginas, ay, ya voy a dejar a mis amigos, a mis amigas, todo lo que me gusta. Empieza palabra por palabra, persona por persona, pecado por pecado. Sea responsable.
tener el sentido correcto de Dios. Amén o no amén. Que sigue, por favor. Y era un pueblo con Josué que venían del desierto, ¿sí o no? Venían de haber peleado, ¿sí o no? ¿O estoy mal? Y ver que cuando Moisés levantaba las manos prosperaban y cuando las bajaba perdían. Sí. Entonces era un pueblo que había visto a Dios. ¿Sí o no? Que conocían de Dios, que conocían la ley de Dios. No era un pueblo ignorante. Entonces mi pregunta es, ¿qué tienen que hacer los Baales en ese pueblo? Si era un pueblo que seguía a Dios, seguía la nube, que estaban pisando la tierra prometida, pero era un pueblo sin sentido de responsabilidad. ¿Cómo lo sé? Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle ¿con qué? Integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros, óigame nada más esto. ¿Qué tienen que hacer Baales en el pueblo de Dios? ¿Cómo es eso? Era un pueblo que estaba peleando, que ya había visto cómo rodearon los muros de Jericó y gritaron y la gloria de Jehová destruyó Jericó. Y seguían adorando a los Baales. ¿Cómo es posible? Y le dice, quítense de vosotros los Baales. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esto es lo importante. Josué no dijo, ¿quién quiere ser mi siervo? Josué les dijo, quítense todos los dioses de entre vosotros que vienes arrastrando, todos tus malos hábitos, amén, y sirve a Dios. Y conmigo sentido de responsabilidad. El sentido de responsabilidad, amado, por ejemplo, a mí que estoy al frente, me hace saludarte. Porque el día en que yo no te salude, amado, tu cabeza va a empezar y va a empezar a decir, algo trae el pastor conmigo. No, el pastor algo trae contra mí. ¿Será porque no diezmo? ¿Será porque qué es lo que quiere el pastor? Dinero, le doy dinero para que me atienda. ¿En serio? Ya me lo han dicho. Y yo puedo decir, hermana, usted piense como quiere, ese es su problema. Yo soy así y punto, se acabó. ¿Sí? ¿Será correcto? Entonces, ¿por qué no saludas cuando estás al frente a los demás? Sentido de responsabilidad. ¿Por qué no ser amable con todos? Aunque estés ocupado. ¿Cuántos dicen amén? Por el sentido de responsabilidad. Pero sabes, en muchas cosas son responsables. Eso sí. Viene la luz, cuidadito porque te la cortan, ¿no? Viene el agua, no puedes tardarte ni un día porque ya sientes, bueno hermanos, una vez fui a pagar el agua, yo me estaba acostumbrando a ser responsable en esas áreas, porque era la primera vez que rentaba con mi familia, y se me pasó el tiempo, no estoy yo consciente de eso, y me iban a multar.
La multa era carísima, 2 pesos. Y una señora estaba peleando que por qué le iba a dar 2 pesos al municipio. Oiga, señora, se tardó, es una multa. ¿Y a mí qué? Son 2 pesos, no te voy a dar 2 pesos. ¿Qué le faltaba? $2, decía, hermano. Le faltaba sentido de responsabilidad. Yo estuve tentado a decirle, señora, tenga los 2 pesos y ya quítese de ahí ¿no? Pero los traía, hermano. Va para uno 500. 2, por el amor de Dios. ¿No? Y nosotros decimos, híjoles, ¿verdad? Pero ¿qué te parece? 2 pesos, te lo intercambio por llegar a las 11 a la iglesia. Sonríe, Cristo le ama. Por eso se lo digo. Que falta sentido de responsabilidad. Cuando tú tengas un sentido de responsabilidad por las cosas de Dios, puedes ponerla atrás, por favor. 2. Ahí. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces dicen amén. Y conmigo, sentido de responsabilidad. Pero si puedes ser responsable en tu trabajo. Imagínate decirle a tu patrón: patrón, qué bueno verle. Fíjese que me tengo que salir a las... ¿Ve el compromiso, la junta que tenemos hoy? Sí. Discúlpeme, tengo una fiesta familiar. Tengo que ir. Discúlpeme. No puedo atender, no puedo servirle. A ver, dile a tu patrón así. No, ¿cómo que no? Pero al Señor sí le puedes hacer eso. Sentido de responsabilidad, benditos. Sonría, que Cristo le ama y a mí también. Imagínate qué sentí cuando me lo estaba diciendo a mí el Señor. Y yo te lo estoy suavizando. ¿A que sí? Y si mal te parece servir a Dios, fíjate cómo les dice. Y si mal te parece, te preocupes. No te preocupes. Escoge hoy a quién vas a servir. Si a Dios, si a los dioses a quienes sirvieron tus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitabas, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Tú elige a quién vas a servir. Sonría, bendito, que Cristo le ama. Sí. Guarda tus títulos, guarda tus cartas de recomendación hoy. Guárdate en tu cartera, bendito, tu título, tu cédula. Guárdate todo lo que eres hoy. Porque te voy a enseñar el sentido correcto de responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Hoy guárdatelos. Amén. Y aprende a servir a Dios con integridad y verdad. ¿Cómo vas a servir a tu Dios? Con integridad y verdad. Amén. No se me duerma, amado. Tenemos que formar el sentido de responsabilidad en nosotros en buenas bases. Si tú no te atreves a decirle a tu jefe, como hace rato te pregunté, amén, es porque eres una persona responsable en tu trabajo. Es bueno. Voy a decir que es malo. Amén.
Qué bueno que seas tan responsable en tu trabajo. Me da gusto. Eso quiere decir que en unas cosas eres responsable y en otras no. Amén. Gloria a Dios. Te voy a contar otra historia bíblica, amén. Si me aguantas o ya se quiere ir para que ore por usted, y los que se quieran quedar, vamos a quedarnos. Nehemías 2:27. Nehemías fue un hombre que fue llevado a esclavitud con todo el pueblo de Israel. Fueron sacados de su tierra, amén. Y los muros de Jerusalén estaban derribados. Se entristeció en su corazón, pasó por su tierra y vio todo desolado, las casas medio construidas, las puertas llenas de ceniza, ¿verdad? Todas carbonizadas, los muros todos tirados por las pedradas o no sé qué habrán hecho, ¿verdad? Que le dieron, y le dolió en su corazón. Y era un siervo del rey. Y el rey lo vio: oye, Nehemías, ¿qué tienes? Y le contó todo el mal, dice la Biblia, y le contó todo el mal que había visto, ¿verdad? Todo lo que había vivido, y se lo contó al rey. Amén. Y le dijo el rey: bueno, en tu proyecto quieres reconstruir tus muros. Si ha hallado gracia con usted, adelante. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? Tanto tiempo, me parece bien. Y le da permiso. Amén. Mira, además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, para guarda del bosque del rey, para que me dé ¿qué? Madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según ¿qué? La benéfica mano de Dios sobre mí. ¿Qué le dio el rey? Cartas de recomendación, ¿sí o no? Y él se las dio a todos los gobernantes, ¿sí o no? Y cuando el rey te está recomendando, ¿qué oposición puedes tener? Y puedes confiar en la carta del rey. Yo te voy a decir una cosa: Nehemías es mi héroe. Porque es un hombre, bueno, en sentido figurado, mi gran héroe es Jesucristo y abajo todos los demás, ¿ok? Porque fue un hombre con un sentido de responsabilidad impresionante. Impresionante. Mira por qué. Que sigue, por favor. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les dije, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, ¿quién es? Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Traía las cartas del rey. ¿Estamos? Estaba encharolado. ¿Sí? Vale. Y aún así se levantaron 2 gobernadores, 3 gobernadores, 4 gobernadores a decir: esto no me parece bien. No me parece. No está correcto, no lo quiero. No. Amén. ¿La que sigue? Les dije pues: vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Eso se lo dijo al pueblo, a los gobernantes del pueblo de Israel. Les dijo: oigan, a ver, iglesia, pueblo, ¿no te parece mal cómo está viviendo la iglesia? Perdón,
¿No te parece mal cómo está Jerusalén? ¿No se te hace mal ver las puertas quemadas y los muros derribados? Mira el mal en el que estamos. ¿Se te hace correcto? ¿Y qué dijeron todos? No, si es incorrecto. Pues levantémonos, edifiquemos, peleemos, comportémonos, soportémonos unos a otros. Con un sentido de responsabilidad. Amén. ¿Cómo crees que se siente mi corazón, amado, cuando yo convoco una velada de oración y las sillas las ocupan otras personas que no eres tú? Al que le quede el saco, que se lo ponga. Amén. Al que no, por favor, no se lo ponga tampoco, hermano. ¿No ves el mal en el que se está moviendo? ¿No ves la falta de unidad? ¿Que no hay en nosotros un sentido de responsabilidad en la palabra? Como para decir, oigan, si nadie va a predicar hoy, pues yo me levanto y predico. ¿No? No vino el pastor, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí me entiendes? Porque esa silla no se va a ocupar sola. La silla no va a poner, no va a salir a volantear. ¿Alguien de ustedes gusta sentarse mientras escucha la palabra? ¿O sí? Pero no se diga una fiesta, bendito, porque hasta tu nombre tiene, ¿va? Ay, sí, cuidado. No puedo fallar, pastor. Sentido de responsabilidad. Iba a decir algo, pero mejor me callo. No, en serio, ahora sí ya sería mi carne. Entonces empieza a hablar con el pueblo de Israel. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos. ¿Para qué? Gloria a Dios. El pueblo se empezó a levantar y empezó a construir. Con una mano tenían una espada por si venía el enemigo, y con la otra construían, pero siempre atentos. Eso es un sentido de responsabilidad. Imagínate el que estaba restaurando el ala oeste del muro. Ay, no, hoy hoy tengo una comida, no voy a poder, Nehemías, no voy a poder levantar el muro hoy contigo porque tengo una comida. ¿Y qué pasaría si el enemigo viene por el ala oeste? ¿Qué pasaría? ¿Estamos? ¿Estás conmigo o no? ¿Estás contento? Ya te enojaste. Gloria a Dios. Cristo te ama. Gloria a Dios. Pero en cuanto lo oyeron Sanbalat Hornita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Qué hubiera podido hacer Nehemías? ¿Qué hubieras hecho cuando escuchaste esas palabras de aquellos reyes? ¿Te estás rebelando contra el rey? ¿Tú le dirías que no? ¿Qué traías en la mano? Y tú hubieras podido confiar en ella, ¿sí o no? Oh, pero Dios bendiga la vida de Nehemías, porque él no le dijo nada de las cartas de recomendación.
Él confió en Dios. Y en respuesta les dije, tengo las cartas del rey, no se preocupen, el rey ya sabe. Y es más, aquí dice que me tienen que ayudar, ¿no? Pudo haberlo hecho. Oh, pero qué palabras majestuosas, llenas del poder de Dios, llenas de unción, arrebatando bendiciones, estableciendo tu postura ante Dios y los hombres. Amén. Y le dice, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tienen parte, no tienes derecho, no tienes memoria en mí. Eso es tener sentido de responsabilidad. Discúlpenme, el rey me bendijo. Tengo las cartas del rey para mostrárselos a estos reyes y decirles que estoy bien encharolado. Es más, tengo gente de a caballo conmigo, de parte del rey, de quien dices, de quien yo me levanté en contra de él. Pero te voy a decir por qué lo estoy haciendo. Te voy a decir por qué estoy dejando de dormir. Te voy a decir por qué tengo que leer la palabra. Te voy a decir por qué me tengo que documentar. Te voy a decir, amigo, por qué me tengo que levantar a orar. Te voy a decir, amigo, por qué tengo que venir a la iglesia. Por qué tengo que ocupar un lugar. Te vengo a decir por qué tengo que saludar a mi hermano y decirle que le amo en el nombre de Jesús. Porque el Dios de los cielos me prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos. Y en cuanto a ti, no tienes parte en mí, no tienes derecho en mí, no tienes memoria en mí. Y si tú te levantas contra mí, lo haces contra Dios. Andamos mal, iglesia. Hay poco sentido de responsabilidad en este lugar. Si lo tuviéramos, que el pastor vaya, pues es su iglesia. Gloria a Dios bendito. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado con esta iglesia si yo le digo, no, Señor, pues allá hay más siervos? Yo, ¿por qué me voy a levantar? Yo tengo 23 años, todavía puedo hacer mi carrera, todavía puedo ir a pelear para ser médico, tener a mi familia, darle una buena casa, darle un buen carro. Pude haberlo dicho. No, que a ver, ¿quién va a abrir la iglesia? Pues quien se levante. ¿Quién va a hacer el aseo? Pues quien lo haga. Saber a quién se agarra el pastor de menso, perdón. Pero si en ti no hay un sentido de responsabilidad, que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que estamos, amados, trabajando para el máximo, el más grande que pueda existir. ¿Cómo crees, amado? ¿Cómo cree, hermana, que Dios le respondió al pastor Rogelio? ¿Usted cree que Dios nos necesita? Vio Dios que el pueblo de allá no se quería mover. ¿Qué es que te diga Dios qué hizo? Hizo aparecer oro de la tierra. Dios no te necesita, amado. Yo lo vi
A mí me enseñaron las cantidades. Yo estuve presente cuando me dijeron, mira cómo Dios se movió, pastor. Voy a dar mi casa y mira cómo Dios está respondiendo. Sigue peleando por lo físico, amado. Escoge qué servir. ¿Quieres lo eterno o lo terrenal? Yo he visto que Dios se mueve sobremanera, sobrenaturalmente. Yo lo vi. Y todavía el pastor me dice, pastor, eres una bendición. Cada palabra que Dios te ha dado se ha cumplido. Yo le dije, wow, esa es mi carta de recomendación. Esa es mi carta de recomendación, amado. ¿Quieres seguir buscando lo tuyo? ¿Quieres seguir en enojos? Falta de sentido de responsabilidad. Mientras tú te estás enojando, mientras tú te estás sintiendo, amados, la iglesia de Cristo se está desboronando. Sigue persiguiendo la chuleta. Tú dime qué quieres. Piensa en tu corazón, lo eterno o lo terrenal. Tú decides. Se tiene que despertar en ti un sentido de responsabilidad sobre la casa de Dios. Yo sé que eres responsable en tu casa, que eres responsable en tu trabajo. Yo lo sé y te bendigo por ello. Pero te has creído que el domingo es familiar. Perdóname. Perdóname, amado. Pero fue el día que Dios estipuló en esta congregación para venir. Amén o no amén. Discúlpame que te hable así, pero tengo un fuego en mi interior que me hace decir más cosas y que me tengo que callar. Podría leer ahorita, estoy viéndolos como cartas abiertas, benditos. Podría irme uno con uno, porque te vas a dar la espantada de tu vida. Se tiene que despertar en nosotros un sentido de responsabilidad. Nehemías se levantó y no confió en la carta del rey. Él se levantó en el nombre de Jesús. Nehemías dijo, el Dios de los cielos, Él me va a prosperar. El Dios de los cielos me va a ayudar. El Dios de los cielos me va a fortalecer. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. Con un sentido de responsabilidad, amado. Imagínate a Nehemías, ¿sabes qué? Tráeme bloque, el más barato para el muro de Jerusalén. Pues es que pues es mi salario, mis hijos, mi economía. No, él fue con los distribuidores del rey y le dijo, necesito madera. Y el rey, amados, va a los distribuidores que más caro venden. Amén o no amén. Sentido de responsabilidad. Nehemías sabía que los hijos de sus hermanos iban a jugar resguardados bajo las puertas de Jerusalén. Cuando se levanta Nehemías, amado, a motivar al pueblo, ¿sabes quién les dice? No por ti, hermano. No por ti. Levantémonos y peleemos por nuestras hijas e hijos, esposos y esposas, hermanos, amigos, primos. Levantémonos por este pueblo que vive en oprobio, que cualquier ladrón puede venir y llevarse todo lo que ellos han ganado.
levantémonos por ellos. ¿Tú crees que Dios no va a hacer cosas grandes contigo? Dios las va a hacer, amado. Dios te va a llevar a lugares que jamás te imaginaste, siempre y cuando seas muy valiente y te esfuerces mucho, bajo un sentido de responsabilidad, que no puedes cantar. O mejor dime, no estoy dispuesto a escuchar que alguien me regañe. Que porque otro no lo hace, no lo haces tú. Perdóname, eso es un sentido de responsabilidad. Amén o no amén. Glorifica el nombre de Cristo. Esto es palabra de Dios, amado. Si en ti y en mí se levanta un espíritu de responsabilidad, un sentido de responsabilidad por la obra de Dios, amados, serán eslabones irrompibles. Entonces te dolerás por tu hermano y por tu hermana. Amén o no amén. Glorifica el nombre de Cristo. El que sigue, por favor. Tu sentido de responsabilidad, ¿en qué se basa? ¿En tus títulos? ¿En lo que sabes hacer? ¿En por qué Dios te ha preparado? ¿En por qué te has preparado para ello? ¿Estás esperando prepararte para ello? ¿En qué se basa tu sentido de responsabilidad? ¿En tu carrera, en tu trabajo? Qué bueno que seas responsable en tu trabajo. Eso quiere decir en dónde se basa tu sentido de responsabilidad. Porque aquí en la iglesia otro gallo nos está cantando. Eres responsable con tus hijos. Bendita, gloria a Dios, porque eres una buena madre, un buen padre. Sentido de responsabilidad al máximo. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Porque se basa en tus hijos, se basa en tu trabajo, se basa en lo que pueda decir la gente, se basa en tu familia. Pero cuando tu sentido de responsabilidad se basa en Dios. ¿Te imaginas a Noé construyendo el arca cada que tenía tiempo? Hubiera acabado. A David, papá, estos quesos para mis hermanos, déjame y guardo a las ovejitas y ahorita los llevo. A David, enfrente del rey, no te preocupes, David, ya veremos cómo lo resolvemos. Con un sentido de responsabilidad como siervo de Dios, le responde el niño David al rey: no se preocupe usted, rey, yo lo voy a resolver. ¿En serio? Estoy a 3 minutos de tomar varias decisiones dentro de la iglesia por falta de sentido de responsabilidad. Pero te lo vuelvo a decir, quiero dar palabra de Dios, no mía. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Escucha esto. Esto es sentido de responsabilidad de la familia delante de Dios. Amén. Casadas, ¿estén qué? Como conviene en quién. Sentido de responsabilidad. Ay, no, pastor, es bien malvado. ¿Cómo he escuchado eso? Dije, mire, amada, yo entiendo que su esposo sea áspero con usted. Entiendo que usted esté enojada con él. Lo entiendo muy bien. Pero eso no le exime de hacer la ley de Dios. Que porque su esposo es áspero, usted no se quiere sujetar. Eso es maldad. Está buscando usted un pretexto para no cumplir la ley de Dios.
y no es mi ley. Amén o no amén. Nada más andas buscando en qué te basas humanamente. Eso es falta de sentido de responsabilidad delante de Dios. No se preocupen, para el varón también hay. ¿A que sí, por favor? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas áspero con ella. Pastores, que me hace enojar. ¿Y qué? Eso no te exime de cumplir la ley de Dios. Enójese si quiere, pero no sea áspero con ella. Pero es que me hizo enojar. Pero es que no cambia, ore por ella. Pero es que dele principios de Dios. Pero no me escuche, llévela a la iglesia para que sea libre. Amén o no amén. Me dice un hermano hace rato: pastor, este problema, no puedo decirlo, se resolvió a través de la oración. Y le decía: ¿acaso hay otra forma de resolverlos? ¿Acaso hay otra forma de resolver las cosas? Y me dijo, y riéndonos los dos: no, pues no hay. Lo hemos visto, lo hemos vivido. En amor, usted ahorita quizás no sé cómo esté mi semblante, pero en amor, bendito. Hijos, obedeced a vuestros padres, ¿verdad? En todo, porque esto agrada al Señor. Es que mi padre no entiende que tengo que ir a la fiesta porque ahí se va a consagrar el más popular de la escuela. ¿Y qué? Es que en esa iglesia me hacen caras. ¿Y? Es que me aburren. Sujétese. Porque en ti se tiene que formar un sentido de ¿qué? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Haz esto, hijo, ¿por qué? Porque soy tu padre. Explícale 20,000 veces si es necesario. ¿Cuánto pelea la gente del mundo? Dale tiempo de ¿qué? De calidad, ¿verdad? No le des cantidad, dale calidad. Pues sí, hermano, si vas a pasar el tiempo con tu hijo viendo una película 3 horas y sin hablarse, de nada va a servir cuando el hijo necesite un consejo. No, hijo, no es tiempo de cine. Cuando estamos en el cine estamos ahí los dos. ¿Por qué no me preguntas en ese momento? Sentido de responsabilidad. Amén o no amén. Sonríe, amado, que Cristo te ama. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagas, hacedlo de corazón. ¿Cómo qué? Sentido de responsabilidad. Y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Yo voy a orar por ti en el momento que tú me digas: pastor, voy a tener una comida familiar porque veo que es el momento preciso para predicar la palabra. Entonces, ¿en quién lo estás haciendo? Estamos. ¿O quieres ir a cotorrear? Por mí está bien. De verdad,
Por mí no hay ningún problema. Nada más que ahora empiezo a demandar sentido de responsabilidad en la iglesia. Sabiendo que del Señor, ¿qué? Porque a Cristo el Señor sirves o servís. Mas el que hace injusticia recibirá, ¿qué hiciere? Porque no hay acepción de personas. El que hace injusticia recibirá, el que sirve al Señor recibirá recompensa. Amén o no amén. Sí, por favor. Deja que Dios abra la puerta. Aprende a ir en el nombre del Señor. Aprende a hacer las cosas en el nombre del Señor. A una palabra que tengo que dar en esta iglesia, pero después para el próximo domingo, que es de la altivez. La altivez, amado, no te deja dar, no te deja poner atención. Estaba dando yo la clase de altivez en una iglesia y estaban unos jovencitos. Y cómo me acordé cuando yo iba a la escuela. Cuando yo, por mi altivez siendo pequeño, no quería ponerle atención al profesor, agarraba una hoja y me ponía a dibujar. El problema llegaba cuando era el examen. La altivez no te deja aprender, no te deja poner atención. Estás más preocupado por ti, por tus cosas, por lo que debes de hacer. Me dice un joven, me dice, pastor, para mí no es la escuela. Deje de decir eso. Mejor póngale atención al profesor, sea humilde y póngale atención al profesor y va a ver que sí le entran las palabras. Pero si vas a la escuela y estás cotorreando y pensando en la novia y pensando qué travesura le vas a hacer al profesor y si el profesor te regaña, uy, no se la acaba. Eso es altivez. ¿Y sabes qué viene después de la altivez? La destrucción. Yo como hubiese querido las veces que no ponía atención haber puesto atención. Lo sufres. Porque cuando te enfrentas a la vida lo necesitas. Pero para eso se necesita tener sentido de qué. Podrás enseñarle esto a tus hijos. Podrás enseñarle a tu hijo a tener sentido de responsabilidad correctamente, basado en Dios. Entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es dejar que Dios abra las puertas. Amén.